Dios, sí, yo quiero agradecerte por todo lo que tu palabra nos revela de ti, de tus planes, de tu corazón, de todos los fundamentos también que a ratos necesitamos recordar, Señor. Y Dios, yo te pido que lo que necesitas recordarnos, que lo abracemos, lo que necesitas enseñarnos por primera vez, que lo escuchemos y la recibimos así, como un tesoro, y lo que necesitas también corregir o animar o exhortar en nosotros, Dios, que lo recibimos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y Dios, yo te pido que la unges a Caro, Señor, y todo lo que tú le has mostrado y puesto en el que sí sea comunicado con mucha unión y mucha fidelidad y mucha ternura, como Amén, gracias, Rach, gracias. Me estaba acordando que cuando yo me empecé a congregar en Kairos, los cursos que hice, los primeros cursos, porque teníamos cursos de enseñanzas básicas, las hice con el hermano del Mauri, con Coqui. Y hay como un par de frases que él decía que siempre se me quedaron, ¿no? Una de ellas era esto que dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Y creo que eso es algo súper importante porque es verdad, ¿no? No podemos tomar una porción de la escritura y quitarla de todo su contexto, sino que la suma de su palabra es verdad. Y la otra cosa que él decía siempre era, aprovechen de estudiar la palabra mientras pueden. Y me acuerdo que en ese tiempo, obviamente, yo era mucho más joven y decía, aprovechen porque va a llegar un momento que quizás van a estar haciendo muchas cosas y va a ser un poco más difícil que lo hagan. Y yo decía, ucha, era que hubiese escuchado eso, ¿no? Porque ahora que estoy empezando, que con el área estamos teniendo como esta carga tan fuerte de la necesidad de verdad que nuestras vidas estén tan fundadas en la palabra, de cuánto la palabra tiene el poder de producir en nosotros todo lo que el Señor quiere, de prepararnos para lo que viene, de darnos a conocer a Jesús. Es como que digo, wow, sí, cuánto tiempo he perdido. Y eso es lo que siento en toda esta nueva temporada que estamos estudiando así la palabra con el área, es lo que siento, ¿no? Y, y obviamente hay mucho ahí, ¿no? O sea, hay como el tema del ser intencionales, el administrar bien nuestros tiempos, darle prioridad a lo que tiene prioridad, no dejarnos envolver por tantas redes sociales y cosas. Pero ahorita, digamos, mientras estamos en esta tierra, tenemos la oportunidad de hacerlo, así que oremos para que el Señor despierte en nuestro corazón un anhelo profundo por la palabra, ¿ya? ¿Y por qué les decía esto? Porque así me he sentido al leer los primeros capítulos de Romanos, así me siento cada que abro la escritura y leo algo así como que, wow, o sea, wow, es increíble todo lo que tiene y sé que está un poquito todavía lo que nos ha sido revelado, pero hay tanto más que está disponible para nosotros, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de este libro que se llama Romanos. Romanos es una de las cartas que ha sido escrita por el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, ¿ya? Se cree que esta carta fue escrita desde Corinto, en una época en la que Pablo vivió en esta ciudad. Y hay algunos aspectos que quisiera mencionar acerca de esta carta. Hay muchas razones que se han dado de el por qué quizás Pablo ha escrito esta carta, pero más allá de eso, creo que la razón por la que él escribió la carta de Romanos es la misma razón por la que él escribió la carta a los Corintios, a los de Éfesos, a los Gálatas, y creo que tenía que ver con el hecho de este anhelo profundo en Pablo, como él mismo lo expresaba, ¿no? Que él sufría de dolores de parto, esto lo expresaba, por ejemplo, en la carta que escribió a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y creo que el anhelo profundo por el cual Pablo hacía esto era por el anhelo de ver todas estas iglesias edificadas y bien fundadas, con los fundamentos bien puestos acerca de Jesús, ¿no? Como él mismo dijo en su carta a los Corintios, ¿no? Uno es el que hizo una cosa, Apolos hizo esto, Pablo hizo esto, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, yo creo que el anhelo profundo de Pablo era, ok, tenemos que sentar bien las bases, porque a partir de esa base ya cada quien delante del Señor
va a ser el que va a presentar una obra delante de él. Cada uno va a presentar su vida con lo que ha hecho, pero mi anhelo y mi deseo es que estos fundamentos estén muy firmes y estén muy bien puestos. Ahora, recordamos un poco que obviamente en el momento que esta carta fue escrita, Roma ya era un imperio, era cosmopolita, albergaba ciudadanos de muchos lugares, pues Roma había conquistado muchas naciones, y aunque en ese momento Roma estaba experimentando, por decirlo de alguna manera, tanto avance, ¿no? Quizás nosotros podemos pensar, no ponernos a pensar en nuestro contexto actual, y mientras les hablo de cada una de estas cosas, quisiera que traigamos esto a nuestro tiempo presente, porque yo creo que mientras más nos acercamos a tiempos finales, más nos parecemos al contexto en el que la iglesia primera vivió. Y obviamente había muchos avances, de muchas maneras, ¿no? Eh, Roma estaba influenciado por Grecia. Grecia era donde han salido los mayores filósofos, había todo un sistema de pensamiento, un político que se estaba desarrollando, que parecía ser muy bueno. Eh, Había una prosperidad económica muy grande porque habían llegado a tener muchas ciudades conquistadas, muchas naciones. Tenían un sistema de caminos súper poderoso, por eso decía, no todos los caminos conducen a Roma. Y esto también fue una de las cosas y una de las razones por las cuales el Evangelio pudo ser difundido, justamente por todo este sistema de carreteras que Roma tenía. Pero en medio de todo esto había un contraste tan grande del otro lado. Por un lado estaba esto que podemos considerar, entre comillas, avance, ¿no es cierto? O sea, como algo que muestra que una cultura está avanzando y que está siendo próspera. Pero al otro lado, paralelamente, lo que estaba ocurriendo en Roma era terrible, ¿no? O sea, si hay lamentablemente un ejemplo de decadencia moral muy visible históricamente, son los emperadores romanos y todo lo que pasó en Roma durante todos estos siglos en que estos emperadores estuvieron. Y vemos cómo esta decadencia moral llegó a tal punto que existía lo que era el circo romano, ¿no es cierto? Donde morían personas, gladiadores, y esto era diversión. Ver sangre correr era diversión para la gente de ese tiempo. Y en medio de ese contexto, Pablo escribe. Y no solamente eso, sino que también algo que es bueno tener en cuenta, y es de lo que David Poston habla cuando habla acerca del libro de Romanos y la razón por la cual fue escrito. David Poston nos dice, en ese momento en Roma habitaban 40,000 judíos, 40,000. Y había un emperador llamado Claudio que era antisemita. Entonces, cuando estos judíos estaban habitando ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan el primer discurso de Pedro cuando reciben el Espíritu Santo en medio de este aposento alto y 3,000 se convierten en un solo día? Ese momento en el que esto ocurre era durante una de las 3 grandes fiestas judías, en el que era un mandato que cada judío debía celebrar estas fiestas en Jerusalén. No podían hacerlas desde el lugar en el que se encontraban. Entonces, cuando Pedro da este discurso, había judíos que venían de muchas ciudades. Por eso es que cuando hubo el derramar del Espíritu, la palabra dice que empezaron a hablar en otros idiomas y se quedaban atónitos porque decían, están hablando nuestro idioma. Están hablando nuestro idioma, ¿por qué? Porque habían venido de muchas naciones y estaban concentrados en ese momento en Jerusalén. Y obviamente también habían ciudadanos romanos que eran judíos que habían ido para celebrar esta fiesta, que habían conocido a Jesús en esta ocasión y habían llevado el Evangelio a Roma. Entonces, la iglesia que en un principio surge en Roma era una iglesia donde estaba formada principalmente por judíos. Pero en esto, ¿qué fue lo que pasó? Había un emperador llamado Claudio que era antisemita y este emperador halla como el pretexto ideal. ¿Por qué? Y era lo que pasaba en todo este contexto, no solo en Roma, sino en cada lugar donde se levantaba la iglesia. Y esto lo dice David Poston, dice, al final, los principales enemigos del evangelio eran los judíos, que era lo que pasaba, que venían estas personas, estos judíos que se habían convertido, y empezaba a haber una controversia con los que no eran conversos, con esta comunidad de judíos existentes. Entonces Claudio en ese momento encuentra como el pretexto perfecto y manda un decreto de que todos los judíos debían salir de Roma. Más o menos así como que, ok, si ustedes no pueden resolver sus problemas entre ustedes y tener paz, salgan.
Y 40,000 judíos salen de Roma en ese momento. Entonces, cuando estos 40,000 judíos salen, la iglesia está formada por gentiles que habían creído en el Señor, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que luego de que muere Claudio, el nuevo emperador que viene, invita a los judíos a volver a Roma. ¿Por qué los invita a volver a Roma? Porque ellos eran buenos comerciantes, ¿no? Y le convenía tener a buenos comerciantes para que ayuden a prosperar la economía. Entonces, vuelven estos judíos, pero vuelven a una comunidad muy grande de creyentes gentiles, y cuando estos judíos vuelven a la iglesia en Roma, no son bienvenidos. Muy bien. Entonces, esto es algo que quiero que tengamos en cuenta, porque en realidad Romanos va a girar en torno a esto. Va a ser lo que Pablo va a tratar de hacer a través del libro de Romanos. Obviamente el corazón de todo esto está en Romanos 9 al 12, al capítulo 12, versículo 1, es donde se expone todo este problema punto por punto y donde Pablo habla de esto. Pero todo esto va a tratar de esto, y lo que Pablo va a tratar de hacer a través de este libro va a ser decirles, ok, judíos y gentiles somos uno, ¿me entienden? O sea, el hecho de que puedan formar una comunidad donde las cosas estén bien establecidas, los fundamentos, y no haya razón para que haya estas contiendas que se estaban suscitando en medio de la iglesia. Ahora, yo también pienso que no solamente, digamos, fue escrito, las cartas que Pablo escribió, no solamente las hizo para poder hablar o abordar problemas que estaban existiendo en medio de la iglesia, porque obviamente en medio de cada carta Pablo va a hablar de problemas y de controversias específicas, pero también creo que eran para prepararlos para lo que venía. Yo no sé si Pablo estaba consciente, obviamente hasta ese momento ya se había desatado cierta persecución, o si los habitantes de Roma estarían conscientes de lo que iba a acontecer. Pero nosotros sabemos que hubieron 10 periodos muy fuertes de persecución a la iglesia, y que el centro de esta persecución era Roma, ¿no es cierto? No sé cuántos miles de cristianos habrán muerto en estas persecuciones, no sé cuántos habrán sido mártires por causa del evangelio, pero fueron miles. Y palabras como lo que leemos en Romanos 8 son tan poderosas como cuando Pablo expresa: nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, el hecho de que estas bases estuviesen bien puestas era lo que también iba a llevar a la iglesia a estar preparada. Ahora, antes de entrar al mensaje de Romanos, quiero hablar de 4 características de Pablo que me impresionan, ¿no? Al pensar en lo que él escribió en sus cartas, lo que él escribió a los romanos, lo que escribió a los corintios, y es algo que a mí me conmueve profundamente, pensar en estas características. Sé que cada uno de nosotros podríamos pensar en características de Pablo y decir, ok, y esta otra, y obvio que sí, pero hay 4 de las que quiero hablarles que a mí me han conmovido, ¿no? Uno era la sabiduría que Pablo tenía, ¿ok? Miren, él cuando se describió a sí mismo dijo: yo soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, ¿no es cierto? Y más adelante dice: todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué me impresiona esto? Porque Pablo dice: si yo tuviese algo de qué gloriarme, lo podría hacer, y tengo muchas razones para hacerlo. Ahora, cuando él se está describiendo a sí mismo como fariseo de fariseos, está hablando de una persona que no solamente tenía un conocimiento básico de las escrituras hasta ese momento conocidas, sino un gran conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque era una persona que se había dedicado a estudiarlas. Obviamente esto no solamente contenía las escrituras, lo que estudiaban los fariseos, sino también todas las otras leyes y escritos que ellos habían puesto y que habían elevado al nivel de las escrituras. Pero obviamente había un conocimiento en él que era oro. Y de hecho leemos esto cuando la palabra en Mateo, Jesús está hablando de esto, ¿no? En Mateo 13, 51 y 52, y dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y yo en esto veo a Pablo, porque Pablo había sido alguien que
nosotros vemos que de una manera muy errada antes de conocer al Señor, pero había sido alguien súper diligente en toda su vida, súper esforzado, lo que había hecho, y si se metía en algo, se metía al 100% y se metía de lleno. Y en él yo veo que es como que esto se cumple. Él era alguien docto en las escrituras. Y hay tanta autoridad en él hablar acerca de esto porque las conocía los escritos, conocía la ley y los profetas. Entonces, realmente era como que todo este conocimiento, una vez que conoció al Señor, se volvió como un tesoro que podía sacar cosas viejas y cosas nuevas. Y como él conocía todo este contexto anterior, podía traer toda esta palabra con tanta autoridad. ¿Por qué? Porque podía interpretar, digamos, o todo el conocimiento que le estaba siendo revelado a la luz de todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. Y eso lo iba a llevar a una interpretación muy correcta de la palabra. Entonces, eso es algo que quiero destacar acerca de Pablo. Esa es la primera cosa. La segunda, toda la revelación que él tuvo, al punto que en algún momento llega a decir, conozca a un hombre y no habla de él directamente, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero que le había sido dado un aguijón para que no se envaneciese por causa de la revelación que él había tenido. O sea, wow, la revelación que él había tenido acerca de Jesús, acerca de los misterios del reino, era impresionante. Y desde esa perspectiva, Pablo estaba hablando, pero en ningún momento envaneciéndose acerca de esto. De hecho, en algún momento, si no me equivoco, en la carta a los Corintios les dice, yo me he propuesto no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo no he venido a hablarles con palabras, digamos, de sabiduría humana. Yo he venido a hablarles en el poder de Dios. Y esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque él podía haberse envenecido, por un lado, por su contexto anterior antes de conocer al Señor, y no lo hizo. Podía haberse envanecido por las revelaciones, ahí el Señor le ayudó dándole un aguijón, y no lo hizo. Y eso lo llevaba a que, pese a tener todo este conocimiento y toda esta sabiduría, él pudiese hablar de tal manera que fuese comprensible para las personas con las que él hablaba, y que el mensaje fuese claro y llegase y fuese lleno de autoridad. La tercera cosa que quiero mencionar acerca de Pablo, y quiero que tengamos en cuenta todo esto a medida que entramos a estudiar esta carta de los romanos, era el amor que Pablo tenía. Esta es otra cosa que a mí me impresiona. Este problema que existía entre los judíos y gentiles que conocían al Señor, y la actitud de los gentiles frente a los judíos no creyentes, no era algo que solamente ocurría en Roma. De hecho, Pablo también tiene que corregir un asunto en Galacia, en la carta a los Gálatas. Esto había empezado mucho antes y por eso hubo todo un concilio que se dio, el primer concilio en Jerusalén en Hechos 15. Pero, ¿quién más tendría esa autoridad para hablar acerca de esto si no era Pablo? Aquel que asimismo se decía fariseo de fariseos, aquel que en Romanos 9 expresa que sufría un continuo dolor en su corazón por amor a su pueblo, a los israelitas. O sea, él entendía por completo, digamos, este contexto de los judíos porque él había salido de este contexto. En algún momento dice, ellos tienen celo, pero no es un celo que está en un conocimiento verdadero. Ellos necesitan conocer a Jesús y habla a partir de eso. Yo no sé si tú algún momento has experimentado esto en tu corazón, de que sientas un dolor continuo por aquellos que amas, porque anhelases verlos tan llenos del Señor, anhelases que pudiesen experimentar la plenitud para la que han sido creados, porque puedes reconocer que quizás hay muchas cosas aún generacionales que los estás viendo a ellos vivir. Entonces, Pablo estaba hablando de ese dolor profundo que sentía por el amor que tenía por ellos. Pero la mayoría de nosotros, y por eso quiero hablar de esto, generalmente somos personas que estamos muy sesgadas a un lado o al otro, ¿no es cierto? Sea por lo cultural, por lo familiar o por lo que sea, ¿no? Tenemos toda la historia ahí de un cuento, Romeo y Julieta, ¿no? Donde dos familias se pelean y era una contienda que estaba ahí por siempre, ¿no? Culturalmente, ¿no? Que no sé qué, que los bolivianos, ¿no? Que el tema del mar o lo que sea. Entonces,
Generalmente las personas es como que estamos muy sesgadas por algo, sea lo familiar, sea lo cultural, sea lo heredado. Pero Pablo, por causa de la revelación que tuvo de Jesús, podía hablar desde no solo de una perspectiva, sino entendiendo ambos lados. Porque él fue llamado como judío a predicar el evangelio a los gentiles. Y esto es algo que a mí me impresiona también. Imagínense Pablo, se sentía tan orgulloso antes de conocer a Jesús, del lugar que él tenía. Perseguía a la iglesia, no tenía ni el más mínimo remordimiento de conciencia de matarlos, de mandarlos a matar, porque él creía que en esto estaba agradando a Dios desde su propia perspectiva, desde su ser humano, que obviamente nada tenía que ver con el amor de Dios. Y esta persona que estaba haciendo estas cosas, que estaba persiguiendo a los propios judíos y que obviamente no iba a tener ningún inconveniente de perseguir a los gentiles, porque en ese momento la forma de pensar judío era como que habían solo dos grupos de personas, ¿me entienden? Los que eran justos y los que no eran, con los que ni nos juntamos. Y esos eran los gentiles, que sí tenían acceso al templo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, él había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Y en el mismo Romanos, Pablo estaba expresando que él honraba su ministerio. Y estaba expresando, como les digo, esto como que sufría dolores de parto por la iglesia. Entonces, al hablar de todos estos temas, Pablo estaba hablando desde esta perspectiva. El amor profundo que sentía por la nación, que sentía por los suyos, pero también este amor profundo por los gentiles, porque Dios había despertado en él eso. Y esto solo Dios podía haberlo hecho. Y es lo que te digo, imagínate que Dios a ti te llame a predicarle, a amar, hasta el punto de estar dispuesto a derramar tu vida al grupo de personas que peor te caen y de los que tienes el más mal concepto. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Pablo. Otra cosa que quiero resaltar o enfatizar acerca de Pablo y que quiero que lo tengamos en cuenta hoy es que él habla de aquello que le había sido dado como un privilegio y autoridad. Y esto está justamente en este primer capítulo de Romanos, donde él dice que él había sido enviado a predicar a Jesús y decía que esto era un privilegio y autoridad. Le habían sido dados privilegio y autoridad para hacer esto. De tal manera que llegamos a Romanos 1:16, donde él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, wow. Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio cuando lo tenía que hacer frente a los romanos, frente a los gentiles, frente a los de Éfeso, que para ellos todo lo que valía era la sabiduría y de lo único que trataba esta vida era de adquirir sabiduría y por eso se sentían súper orgullosos, ¿me entienden? Entonces, ese era Pablo, ¿no? Y de tal manera había sido transformado por el poder del evangelio. Él consideraba que lo que le había sido dado, lo consideraba como un gran privilegio. Yo creo que esto es algo en lo que nosotros podemos meditar porque es como, ¿cómo estamos tomando el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿O de qué manera vemos aquello que nos ha sido concedido a ti y a mí, el privilegio de conocer a Jesús? ¿No? A veces damos por sentadas tantas cosas, llevamos siglos en el que el Evangelio ha sido predicado. Y creo que a veces no estamos tan conscientes de lo que nos ha sido dado. No estamos tan conscientes como para de verdad experimentar esto de, wow, este es el privilegio por sobre cualquier otro que me ha sido concedido, Jesús. Y el poder hablar de Él, ¿no? El poder adorarle. Y no solamente lo consideraba como un privilegio, sino también hablaba de la autoridad que le había sido concedida. Y creo que este es otro aspecto que olvidamos muy fácilmente, que no solamente nos ha sido dado un gran privilegio, sino también junto con este privilegio, autoridad, autoridad para hablar acerca de Jesús, ¿no? Y esto es algo que quería hablarles. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a entrar creo que solo vamos a abordar hoy los 3 primeros capítulos de Romanos. Vamos a ver hasta dónde alcancemos y así vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1, el verso 1, donde Pablo expresa lo siguiente. Les voy a leer lo que Pablo está expresando en el verso 1. Y dice,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok. El que había sido fariseo de fariseos, hoy se definía como un esclavo de Jesús. Porque esta palabra siervo en realidad es duolos. Gracias, amorcito. Que significa esclavo. ¿Ok? Pablo había tenido una inmensa revelación del amor de Dios. Pablo sabía muy bien quién era en Dios. Vemos, por ejemplo, como en la carta de Efesios agarra y dice que sean capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Él podía escribir esto. Podía decir, nada nos va a separar del amor de Dios porque había tenido esta revelación tan profunda que yo creo que si alguien podía pararse en identidad aparte de Jesús y de los apóstoles, pues era Pablo, ¿no? Él podía pararse firmemente en esta identidad y reconocía que es aquello en lo que todos necesitamos estar firmemente plantados, ¿ok? Pero a pesar de saber cuál era su lugar en Dios, a pesar de saber lo que Jesús había hecho por él, a pesar de que sabía de que autoridad le había sido concedida, ¿cómo empieza esta carta? Describiéndose a sí mismo como un esclavo, un duolos. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Pablo hizo esto? Yo creo que era por la manera como él había abrazado la revelación de Jesús en su vida, por la manera como él estaba dispuesto a entregarse por causa de esta revelación, por la manera como él estaba dispuesto a derramar su vida, no solamente un día como mártir, porque obviamente Pablo estaba dispuesto a hacer eso, sino a derramar su vida cada día. Hay una expresión que Pablo sabe que también me impresionó justamente cuando él decía esto, ¿no? Fariseo de fariseos, y dentro de esta expresión él decía, yo he trabajado más que todos, pero no por mí, sino por la gracia de Dios en mí. O sea, yo no sé cuán intensa habrá sido la vida de Pablo, me lo puedo imaginar por todo lo que la palabra describe, pero creo que realmente, literalmente, se desgastó por causa del Evangelio. Invirtió todo. Creo que Pablo invirtió cada recurso económico que tuvo, las fuerzas que tenía, la pasión de su corazón, todo, por causa del Evangelio, ¿no? Y esto es algo súper glorioso y creo que quizás esa sea la razón por la cual él a sí mismo se llama esclavo, ¿no? Por la manera como él estuvo dispuesto, por la diligencia que había en él para abrazar el llamado, porque creo que realmente Pablo fue una persona súper diligente para abrazar el llamado que Dios le dio. Y creo que por causa de todo esto, él se decía sí. Y por la revelación que tenía de Jesús, porque al mismo tiempo que tenía esta revelación del Dios cercano, del Dios que no está lejos, del Dios que vive dentro nuestro, del Dios al que tú y yo podemos llamar hoy Padre, amado, el mejor amigo, el más cercano, al mismo tiempo la revelación que Pablo recibió pues de la majestad de Dios, ¿no es cierto? O sea, de la grandeza de Jesús. Y esa es una revelación que todos necesitamos para que nuestro corazón se llene del temor de Dios, de un temor santo, de un temor reverente, de reconocer, sí, tú eres el Dios cercano, pero tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres aquel que creó cielo y tierra, tú eres aquel delante del cual un día toda rodilla se va a doblar. Y creo que por esa razón es lo primero que Pablo habló acerca de sí mismo. Y a partir de esto, de que se define de esta manera, empieza todo lo que él empieza a describir en Romanos. En la segunda parte empieza diciendo que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús.
De ahí Pablo empieza a decir, ¿no? Todo, o sea, los profetas nos han anunciado acerca de los tiempos que hoy tú y yo estamos viviendo, nos han hablado de Jesús y esto es de lo que yo voy a hablar y esto es a lo que ustedes han sido llamados. Y les dice, ustedes han sido llamados a ser santos. Y obviamente todos nosotros hemos sido llamados a eso y estamos en este proceso de justificación, en este proceso de crecer y de parecernos cada vez más al Señor. Y luego de esto, Pablo empieza a expresarles el deseo que tenía de visitar Roma, porque lo interesante de esto es que Pablo hasta este momento no había visitado Roma. El momento que esta carta había sido escrita, sí, Pablo se podría decir en cierta medida que había cumplido su llamado. ¿Por qué? Porque había, lo había hecho con tanta intensidad que hasta ese momento sí habían iglesias establecidas en cada rincón del mundo conocido, ¿no? Pero él no había visitado Roma. Él sí había conocido a algunas personas romanas. De hecho, en esta temporada en la que el emperador Claudio eh, expulsa a todos los judíos, entre ellos salen Priscila y Aquila, que luego vuelven a Roma, ¿no? Y vuelven a este lugar. Entonces, Priscila y Aquila, del cual nos habla, de los cuales nos habla la palabra. Entonces, había conocido a muchas personas, el evangelio había llegado, y Pablo se sentía responsable de que sean establecidos, responsable de comunicarles, como él decía, quiero comunicarles algún don espiritual, bendecirlos y también ser bendecidos por ustedes. Es como que todo lo que tengo para darles se los quiero dar, así como lo he hecho con cada iglesia y como lo voy a seguir haciendo, yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces era como que Pablo no perdía su tiempo, él quería eh, derramar todo lo que pudiese derramar mientras estuviese en la tierra. Y empieza a partir del versículo 8 diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y digo, porque testigo, y él dice, no, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y esto es algo muy lindo porque Pablo les está diciendo, quiero que sepan, y Dios me es testigo, de que yo estoy continuamente orando por ustedes, continuamente. No sé cuánto tiempo a Pablo le habrá tomado orar diariamente en su comunión íntima con el Señor, cuántas horas le habrá tomado orar por cada una de las iglesias y orar de una manera tan específica como lo hacía. Y es lo que les dice, ¿no? O sea, yo estoy orando continuamente por ustedes. Y dice, quiero verlos, como les dije, para comunicarles algún don espiritual. Y les dice, no, yo muchas veces he tenido el deseo de ir a Roma, pero no, hasta el momento no ha sido posible. Y en el verso 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y como les decía, yo creo que esto solo podía haber traído a la vida de Pablo la revelación de Jesús y a nosotros también, ¿no? Muchas veces creo que por nuestra manera de pensar occidental, porque acuérdense, la palabra no fue escrita en un contexto del occidente, sino del oriente. Y a ratos a nosotros nos cuesta mucho entender ciertas cosas porque el contexto en el que vivimos es muy diferente al contexto en el que fue escrito la palabra. Y a veces nos pasa, ¿no? Que es como que estamos dispuestos a dar algo de nosotros, pero después de un tiempo como que nos ofendemos y resentimos, ¿no? Porque es como que yo estoy dando tanto de mí, ¿no? Y Pablo aquí más bien está hablando todo lo contrario, ¿no? Pablo está diciendo, yo me siento deudor, no porque él viviera, digamos, bajo condenación, sino porque él había recibido tanto del Señor y él consideraba que mientras más pudiese derramar de aquello y más pudiese dar de aquello mientras estaba en esta tierra era como que su privilegio y no quería desperdiciar eso. Entonces, más bien la actitud de Pablo era todo lo contrario, ¿no? La actitud de él era de servir, era de ir a la iglesia y servirles y darles y entregarles, ¿no? Y formar en ellos. Creo que en el corazón de Pablo en ningún momento podría desatarse algo como en nosotros en el tiempo presente, ¿no? Como que un celo, una envidia superhumanos, ¿no? De querer ser nosotros los que llegamos más alto y que nadie llegue más allá de nosotros. Él estaba dispuesto a derramarlo todo para que la iglesia sea formada y crezca, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito. Y ahí les habla, ¿no? Y aquí viene Romanos 1:16, en medio de ese contexto de Roma, les dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto es algo hermoso porque Pablo
al mismo tiempo que estaba experimentando toda esta sabiduría, todo este conocimiento y toda esta revelación, no se quedaba solamente en la letra, sino que en él operaba el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, y él mismo estaba siendo testigo de cosas gloriosas que estaban ocurriendo. Y creo que necesitamos ser despertados a ese anhelo. Creo que necesitamos ser despertados al anhelo de ir tan profundo en la palabra, aplicar nuestras vidas a esto, pero al mismo tiempo a que haya una expresión tan real del reino de Dios en medio nuestro. Obviamente nuestro carácter, en el que seamos transformados, porque obviamente lo necesitamos, pero también una expresión tan real en el poder de Dios. Y es como que ambas cosas tienen que ir juntas. ¿Qué pasaría si viésemos una iglesia que solamente sería eh, la letra sin el poder de Dios metido ahí? Como que le falta algo a esta ecuación. ¿Y qué pasaría si viésemos todo el poder desatado y no hubiera nada de fundamentos? Sería terrible. Entonces creo que necesitamos ser despertados a ese anhelo, ¿no? Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y desde aquí ya es como que Pablo empieza a establecer todos los fundamentos para luego hablar en desde Romanos 9 al 12 de esta controversia que estaba pasando en medio de la iglesia de Roma. Y luego de esto entramos a otra parte, y en esta parte Pablo básicamente lo que está haciendo es llevarnos al entendimiento de que tanto judíos como griegos somos culpables delante de Dios y estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, que no había manera por nosotros mismos de que tengamos salvación y que todo esto solamente ha sido por gracia y por fe, por creer en Jesús. Y creo que este es un punto bien importante. Probablemente a todos nosotros nos gustaría saltarnos como que esta parte de Romanos 1, Romanos 2, porque así somos además en nuestra cultura occidental. Queremos ir directamente a la parte bonita, ¿no es cierto? Y llegar directamente a Romanos 5, porque en Romanos 5 ya empieza como esta otra cara de la moneda, ¿no? Pero en realidad todos nosotros necesitamos experimentar de una manera muy profunda y tener una revelación muy profunda de cuánta es nuestra lejanía de Dios sin Jesús, de cuán pecadores somos. ¿Se acuerdan esta porción de la escritura donde un fariseo invita a Jesús a su casa a comer? Y Jesús llega a la casa de este fariseo, y yo creo que quizás este fariseo se sentía súper bien porque estaba invitando a Jesús a comer. Esto ya era una gran cosa porque los fariseos más bien como que no querían nada que ver con Jesús. Pero en eso, en medio de todo este contexto, llega una mujer. Y una mujer que empieza a ungir los pies de Jesús con el perfume más caro del tiempo. Y este fariseo en su mente, porque obviamente lo que pasa en ese momento era algo escandaloso para la cultura del tiempo. En primer lugar, que ese era un lugar donde solo habían hombres, y que entre una mujer y que se arrodille a los pies de Jesús y empiece a besarlos y empiece a ungirlos, era como que, wow, qué terrible. Y este fariseo en su pensamiento empieza a decir, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está haciendo esto. Y ahí Jesús, conociendo los pensamientos de este fariseo, le dice algo que es impresionante. Le dice, mira, te quiero, y le empieza a comentar una situación. Y le dice, le habla de dos personas, a una de ellas a las que se le había perdonado más y a otra menos. Entonces le hace una pregunta, le dice, ¿cuál de ellos crees que va a amar más? Y el otro le dice, obviamente al que se le ha perdonado más, ¿no? Y en ese momento yo creo que este fariseo entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Le dice, mira, tú me has invitado a comer y tú no has lavado mis pies. Tú no me has besado al entrar y no me has ungido. Es como que estas dos primeras cosas eran las básicas de la etiqueta o del protocolo de cuando tú invitabas a alguien a tu casa. O sea, había que lavarles los pies porque usaban sandalias, se las ensuciaban en el camino y era una manera de que sean refrescados. Darle un beso significaba bienvenido, estoy en paz contigo. Era lo mínimo. Y si ya querías ungir, o sea, como que honrar demasiado a alguien que iba a tu casa, tú le derramabas un perfume. ¿Ok? Pero Jesús le dice, mira, tú no has hecho ni lo básico conmigo. Y ves a esta mujer, mira lo que ha hecho. Y yo me pongo a pensar en el lugar del fariseo y digo, bueno, el fariseo tenía dos opciones ahí. Yo creo que entendía perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo y él podría haber reaccionado y podría haber dicho,
la primera reacción, que era la menos deseable, podía haber sido: oh sí, yo no tengo por qué hacer todo esto, ni tengo por qué amarte tanto, porque en realidad yo soy justo y seguramente lo que se me ha perdonado ha sido chiquitito. Y la segunda reacción podía haber sido: wow, es verdad. Yo reconozco que mucho me ha sido perdonado y que, y que realmente necesito honrarte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí Pablo, a través de lo que empieza a expresar en Romanos 1:18 en adelante, es: todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no se trata de que mucho te ha sido perdonado o poco. Se trata simplemente del reconocimiento de que tú entras en la misma bolsa de todas las personas en este mundo que han pecado y se han apartado de Dios. Aún de aquellos que vemos así como lo peor de lo peor, ¿no es cierto? Así como que, pero ¿cómo hizo esto? ¿Qué le pasa? ¿Me entienden? O sea, todos hemos pecado. Y Pablo, a través de esto que empieza a describir, habla del corazón del asunto. No solamente dice que todos hemos pecado, sino dice dónde empieza todo. Y al hablar del corazón del asunto, creo que ahí todos nos podemos identificar. Porque nosotros somos bien capos para autojustificarnos, ¿me entienden? O sea, sí, a mí me ha sido perdonado, pero no tanto, ¿no? Y es como que yo conocí al Señor a los 8 años, yo lo he conocido a los 10 años, no es tanto lo que he hecho, pero en realidad no se trata de eso. Pablo lleva todo a la justa medida y al lugar correcto. Y todo esto, lo que Pablo expresa es que empieza en el lugar del corazón y empieza con una actitud del corazón. No solamente porque nos ha sido heredado ya esta naturaleza adámica, sino también empieza en una decisión a nivel del corazón y en una actitud a nivel del corazón frente a lo que de Dios nos ha sido revelado. Y a todos, de alguna manera, Dios nos ha sido revelado. Y eso es lo que Pablo empieza a expresar a partir de este versículo 18, ¿no? Y habla de que la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tú y yo necesitamos revelación de esto. En nuestra cultura occidental yo diría que necesitamos una desesperada revelación de esto. ¿Por qué? Porque a ratos no entendemos por qué Dios, por ejemplo, va a desatar sus juicios sobre la tierra. Y si no lo entendemos, es porque no entendemos la dignidad de Dios, quién es Él y cuán justo es Él, que no tiene por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque me acuerdo que alguien decía: si quieres saber cuánto Dios odia el pecado, mira cómo Jesús quedó en la cruz. Y es verdad, todo el peso del pecado que tenía que recaer sobre nosotros, si tú y yo hoy día aceptamos a Jesús, todo eso recayó sobre la cruz, sobre esa cruz del Calvario. ¿En cómo quedó Jesús? La palabra nos dice que Él fue tan golpeado, tan maltratado en la cruz, que ni siquiera su rostro se le podía reconocer. Y obviamente conocemos lo que la palabra nos describe. Hay estudios científicos de lo que Jesús vivió en esa cruz. Y necesitamos saber que Dios aborrece al pecado. Es una afrenta en contra de quién es Él, en contra de su gloria. ¿Okay? Entonces, Él empieza a hablar de que hay una ira de Dios. Dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego en el verso 20 empieza a describir cómo lo creado nos habla del Creador. O sea, todo lo creado, todo lo que existe nos está expresando a gritos acerca de que hay un Dios. Porque no podría pasar todo esto si no fuera un Dios. El Big Bang no lo podría haber producido. Entonces nos está hablando de que todo esto nos habla. Y en el verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí es donde Pablo empieza a exponer dónde inicia todo el problema de la humanidad.
y todo el problema que tú y yo tenemos y por qué el mundo está como está y por qué el mundo va a llegar al lugar al que va a llegar. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No quisieron reconocer a Dios. Cuando leemos esto dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El dar gracias tiene que ver con reconocimiento. ¿Por qué tú agradeces? Porque reconoces. Y obviamente uno de los grandes problemas que enfrentamos como cultura occidental y como mundo actual es que no es muy natural, no nos nace muy natural la gratitud y esto es bien fuerte, porque todo el problema empieza ahí, empieza en el hecho de que no queremos reconocer a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Dios puso a Adán y Eva en este jardín y les da una instrucción, les dice, de todo árbol del huerto pueden comer. Y entre los árboles del huerto estaba el árbol de la vida, que yo creo que representa a Jesús. O sea que el hombre podía echar mano de ese árbol de la vida y comer de él. Pero les dice, no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que pasa? Este árbol del conocimiento del bien y del mal, al final lo que significaba era, yo como ser humano no te necesito a ti, Dios, para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque yo por mí mismo soy lo suficientemente bueno como para decir cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo y como para establecer justicia. Y no hay nada más errado que eso. Por eso, cuando habla que no, en esto donde está diciendo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, lo que les decía, la gratitud empieza por el reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes no quisieron reconocer a Dios. Ustedes prefirieron pensar que por ustedes mismos podían armar un mundo justo sin necesidad de mí. Y nosotros tenemos que saber esto. Solo hay uno bueno, solo hay uno justo y solo hay uno santo. Sí es cierto que al conocer a Jesús hemos sido hechos santos, pero estamos viviendo un proceso de ser hechos perfectos. Todavía no estamos ahí. Solo hay uno, solo hay uno. Acuérdense del Shema, ¿no es cierto? Esto que Israel debía hablar y aprenderse. Jehová uno es, ¿no es cierto? Uno es. Solo hay uno, no hay muchos, solo hay uno. Y tú y yo, alejados de la fuente y alejados de Dios, estamos como estamos porque por nosotros mismos hemos dicho, yo soy ser humano y soy suficiente para juzgar. Soy suficiente para reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo y no necesito a Dios para eso. Ok, eso es lo que hemos hecho como mundo y miren el estado en el que estamos hoy. Muy bien. Entonces sí necesitamos tener un conocimiento, una revelación muy profunda y un reconocimiento muy profundo a nivel del corazón de nuestra condición sin Dios. Esta es la primera parte. Obviamente, luego de que Pablo los lleva a explorar todo esto, a explorar el corazón del problema, ahí ya viene Romanos 5, que es la parte gloriosa. Pero vamos a quedarnos aquí y de hecho hoy día solamente vamos a hablar de esta parte. Y miren, me acuerdo un tiempo que estaba estudiando el libro de Oseas. Y Oseas fue un libro que me conmovió muchísimo. Y en Oseas 4 hay una declaración que les quiero leer porque yo creo que hay una relación tan estrecha entre Oseas 4, Romanos 1, del versículo 18 en adelante, y lo que expresa Romanos 2. Y les voy a leer esto que dice en Oseas 4, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerás también contigo en el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti.
Y miren, y esto es súper interesante porque los 3 primeros capítulos de Oseas empieza a hablar de la lejanía a nivel del corazón y de las consecuencias que trae. Pero a partir del capítulo 4 ya no solamente está bien, está hablando de las consecuencias que trae el pecado y la lejanía del ser humano de Dios a un nivel íntimo, o sea, lo que puede provocar a mí en mi corazón el alejarme de Dios, sino empieza a hablar cómo esto tiene un efecto no solamente a mi alrededor, porque obviamente todos nosotros generamos ambiente, sino cómo empieza a tener un efecto aún en lo natural, porque empieza a hablar de que va a haber un efecto en la creación. Y acordémonos también de lo que Romanos dice, que la creación entera está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Pero no solamente está hablando de hijos, sino esta expresión griega está hablando de los hijos maduros de Dios. Es una expresión griega para hablar de hijos maduros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, toda la creación está gimiendo y está esperando que haya esa manifestación de madurez dentro de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, y eso empieza por el reconocer todo esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué les hablaba de Oseas 4? Porque en algún momento dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no era que ellos no habían conocido a Dios, porque en Oseas se está hablando de la nación de Israel, o sea, es imposible que no hayan conocido a Dios. Ellos fueron la nación a los que les había sido dada la ley, los profetas, la nación que habían entrado en pacto con Dios, en pactos que aún eran incondicionales, que se van a cumplir sí o sí, como el pacto que Dios le hace a Abraham, no solamente él como persona, sino en cuanto a la nación. Habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo delante de sus ojos, habían visto cómo Dios les dio carne para comer, les dio agua para beber de una peña, cómo les había dado el maná en el desierto, habían recibido la ley de manos de Moisés de una manera gloriosa, habían visto la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí, o sea, no era que no conocían a Dios. Pero aquí de lo que está hablando cuando dice porque le faltó conocimiento, está hablando de un desconocimiento voluntario, intencional. Como dice Romanos más adelante, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, esto es algo y es una actitud del corazón, y ahí radica el problema. Por eso todos estamos dentro de esta bolsa, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido, porque aún estamos viviendo este proceso de reconocer al Señor. Y yo creo que aún volver el corazón al Señor es un proceso de toda la vida, no solamente de cuando hemos recibido al Señor, sino es como que necesitamos ir cayendo en esta revelación, porque esta revelación nos va a llevar al asombro, a la conmoción. Más adelante, en Oseas también les dice, en, en Oseas 3, un poco más atrás les dice que ellos van a temer la bondad de Dios. Y está hablando de que cuando tú tienes esta revelación tan profunda, de cuán alejados estamos de Dios, de cuánto realmente merecemos el castigo, y como esta mujer que dice que amó mucho porque mucho le fue perdonado, ella no necesitaba que alguien le dijese. Ella había reconocido tan profundamente su condición y lo que Jesús había hecho por ella, que simplemente derramó su vida. Y es lo mismo contigo y conmigo. Probablemente como iglesia en el occidente todavía no estamos dispuestos a derramar nuestra vida hasta la muerte como lo está haciendo la iglesia en tantos otros lugares, porque no hemos tenido una profunda revelación de nuestra condición sin Dios. Y una profunda revelación de nuestra condición sin Dios es lo que nos va a llevar a reconocimiento, los que nos va a llevar a gratitud y lo que nos va a llevar a verdaderamente darle gloria al Señor. Entonces, creo que esto es súper importante, ¿no? Y dice que Dios los entregó a la inmundicia, es como que hay una determinación del corazón de desconocer a Dios voluntariamente, de no reconocerlo aún a través de lo creado, y aquí empieza a operar todo lo que está operando. ¿Qué es lo que está operando? Dios habiendo entregado a la humanidad a una mente mala. Y eso obviamente es lo que hoy tú y yo estamos viendo de una manera tan visible. ¿Cómo es posible que se esté tratando de legalizar la pedofilia, por ejemplo? Porque ya estamos en un tiempo donde esto es sumamente notorio por nuestra lejanía de Dios.
Entonces Dios nos ha entregado a esa mente. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Justamente lo del verso 28, ¿no? No aprobaron tener en cuenta en Dios y por eso fueron entregados a una mente reprobada para hacer todo lo que no conviene, todo lo que les va a hacer mal a ellos y todo lo que va a hacer mal no solamente a ellos, sino a toda la tierra creada. Y por causa de lo cual la creación misma hoy está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, esto es lo primero que Pablo establece. Judíos y gentiles estamos en la misma bolsa, todos hemos tenido esta actitud del corazón hacia Dios y todos necesitamos desesperadamente de Él. Y son las bases que Pablo va a establecer para todo lo que viene en adelante. Creo que solo vamos a llegar hasta ahí porque ya son y 19, ya ha pasado una hora. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y la siguiente semana Ari nos va a estar compartiendo a partir de Romanos 2. Y nos quedamos con esto. No quiero que nos quedemos con este tema de como de la condenación, sino que sea una oportunidad para orar y pedirle al Señor que nos lleve a un entendimiento tan profundo de esto, un reconocimiento tan profundo que, wow, esto nos lleve a tanta gratitud a nivel del corazón, tanta gratitud por lo que Jesús ha hecho, tanta gratitud por el privilegio y la autoridad que nos han sido dado y por el lugar que hoy tenemos en Dios, por el acceso que tenemos al Padre, porque somos perdonados, porque somos amados, porque Jesús ya lo dio todo por nosotros. Gracias, Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición que siempre es, Señor, acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu palabra, por todo lo que tú nos hablas al corazón, conforme cada uno de nosotros necesitamos. Señor, gracias por la vida de Pablo, del apóstol, a los gentiles. Gracias por el testimonio que tenemos en las escrituras de su vida, de su corazón, de ese legado, Señor, que nos deja para que podamos entender, Señor, el corazón de siervos que tú quieres que tengamos para vivir lo que tú nos llamas a vivir, Señor. Todo para tu gloria, Señor, y para dar a conocer las grandes riquezas de tu gracia. Señor, que todas nuestras vidas sea para tu gloria y que nuestro caminar sea siempre afirmado, Señor, en tu verdad, en tu persona, en la luz que tú nos das cada día, Señor. Gracias por cada vida y cada corazón que tiene este anhelo, que busca. Bienaventurados porque serán saciados los que tienen hambre y sed. Gracias, Señor. Y que aún tú nos sigas abriendo las escrituras en nuestras casas y nuestros corazones ardan, Señor, y que nunca dejemos de escudriñar esta palabra profética más segura que tenemos, Señor. Como decía David, cuánto amo tu ley. Ella es mi deleite. Y así queremos, Señor, aprender a andar en tu camino recto, justo y santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.